antes de San Cayetano, el 6 de agosto, el viernes anterior a San Cayetano, estuvimos en varios barrios de la ciudad porque, bueno, la gente te pide que vos vayas a los barrios a exponer los problemas, las carencias, las necesidades de los barrios y las hagas públicas, ¿no? Fuimos a Vía Honda, que es un barrio muy, pero muy humilde, de Avellaneda y Garibaldi, así para el costado, y la gente nos decía, nosotros mañana, sábado, tenemos que estar a las 12 del mediodía en Buenos Aires y 27. Nos lo avisó el puntero. Sinceramente ni sabemos qué tenemos que ir a hacer, pero tenemos que ir ahí. Y si no vamos, tenemos miedo de perder el plan. www.davidrey.com.ar. Periodismo para periodistas. Acá no nos calla nadie. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que anden bien. Bueno, Argentina es el país de los planes. Pero ojo, no se piensen que estamos hablando de los planes como planificación, sino más bien de los planes sociales, lo cual precisamente remite a una idea diametralmente opuesta a la original. Planes sociales que no significan que estos estén sujetos a un límite de tiempo, que signifiquen alguna contraprestación por el estilo, sino más bien a algo que tiende a aumentarse, que cada gobierno aumenta y que mejor ni hablar de pensar en retirarlos alguna vez porque se puede armar una batahola. En fin, sin embargo, este círculo vicioso, en función de alguna buena idea que tengan las personas que tienen que tenerlas, puede convertirse en un círculo virtuoso. Por eso es que me interesó generar un contacto con el concejal rosarino Charly Cardoso, el cual, sin pelos en la lengua, ha propuesto poner a trabajar, insertar en la vida laboral nada menos a aquellas personas que cobran un plan social. En fin, lo tengo acá en línea a Charly Cardoso y es un placer que me recibas en tu casa. ¿Cómo estás, Charly? No, por favor, muchas gracias a vos. Y sí, realmente nosotros presentamos durante el curso de esta semana con Renata Guilotti, Sí. con quien encabezamos la lista Rosario nos une, esta propuesta que, a ver, digamos, volvimos a poner en discusión porque nosotros ya hemos presentado varios proyectos de ordenanza que lamentablemente no han tenido mayoría en el Consejo Municipal, pero no por eso vamos a dejar de insistir. Por un lado, que haya una penalización judicial a los líderes piqueteros que sigan insistiendo con cortar calles, rutas. Nos parece que el método del piquete, de llevar la gente a la rastra a un piquete, porque la gente tiene miedo de que le corten el plan social, ya debe terminar, basta. Hay todo tipo de formas de peticionar, de pedir, de movilizarse sin volver loco al ciudadano con este tema de los cortes y los piquetes. Y después lo otro que nosotros decimos es, hay muchos planes que manejan estas organizaciones sociales, a las que Miguel Pichetto denomina los gerentes de la pobreza, ¿no? Y nosotros lo que decimos es, a estos planes, que son lamentablemente miles en la ciudad de Rosario, generar un programa para que con el aporte y el monitoreo del gobierno municipal se firme un convenio con la Nación para, en 5 pasos, tratar, intentar por todos los medios de que estas personas que cobran planes se integren a la fuerza laboral de la ciudad. Claro, Por un lado... la pregunta es, perdón que te interrumpa, pero la tenía ahí agendada. ¿Cómo se implementaría que la Municipalidad de Rosario disponga de algo que viene de más arriba, que viene de la Nación? ¿Acaso hay algún ejemplo en otra ciudad del país? Esta sería la primera, pero ¿cómo se lograría eso? Nosotros lo que proponemos es la firma de un convenio entre Nación y municipio. Hay, bueno, enorme cantidad de convenios firmados entre Nación y municipios por distintos temas, y pensamos que este puede ser un punto de vista distinto para tratar de reducir la cantidad de personas que cobran planes y no generan ninguna contraprestación. Ojo, la contraprestación no solo laboral, sino también contraprestación
en materia de capacitación. Nosotros damos un ejemplo permanente, y fíjate que ni siquiera estamos hablando de una fuerza política afín a nosotros, y es el caso de la provincia de San Luis. En San Luis no hay un plan provincial que no tenga contraprestación de trabajo o de capacitación. De trabajo o de capacitación. Y si vos incurrís en muchas faltas injustificadas, directamente te cortan el plan. Esto pasa en la provincia de San Luis, que no es ni siquiera de nuestra fuerza política. Bien, entonces, perdón, el distrito competente puede acabar con un plan nacional si no se cumple un acuerdo que se imponga de por medio. Totalmente, eso es lo que nosotros pensamos. Y para eso pensamos en varios pasos. Nosotros pensamos en varios pasos. Primero, generar trabajos de menor capacitación, pero darle una tarea, por ejemplo, mantenimiento de parques, plazas, paseos, que dicho sea de paso, están bastante descuidados, limpieza de las calles que todavía lamentablemente no tienen cordón cuneta en la ciudad de Rosario, y te aseguro que son miles de cuadras, y construcción de veredas, por ejemplo. Se pueden hacer esas tareas. Después, el momento de la capacitación. Y ahí es donde nosotros apuntamos fuerte. Porque para nosotros en la ciudad de Rosario, miles de jóvenes perdieron el oficio de sus padres o de sus abuelos. Hoy vos vas a las obras en construcción que hay en la ciudad de Rosario y te encontrás con que los yeseros, los electricistas, los plomeros, los gasistas, los carpinteros de obra, los albañiles son hombres y ahora también mujeres de provincias vecinas o países vecinos. A ver, nosotros le abrimos, por supuesto, los brazos a todo el mundo, siempre fuimos una ciudad receptiva. Ahora, mientras vengan a trabajar. Claro, pero nos gustaría que los chicos de la ciudad sean los que accedan prioritariamente a esos puestos de trabajo. El tema es que lamentablemente se perdió esa capacitación en oficio y esa capacitación en escuela técnica. Y después generar una instancia de entrevistas de trabajo, una vez que los chicos estén capacitados, y después lo que nosotros le decimos el empalme, que por un término de 6 meses, las personas que cobran el plan, estando trabajando ya en una empresa, en una cooperativa, puedan seguir percibiendo el plan hasta que finalmente puedan desarrollar su propio trabajo a través de, repito, una empresa, una mutual, una cooperativa o la forma, por ejemplo, en que se organicen una cantidad de personas que cobran estos planes. Y otro tema fundamental, sacarle el control de estos planes a estas organizaciones, que lo único que hacen es lucrar con la necesidad extrema de la gente. Y que inexplicablemente ellas tienen ese control, inexplicablemente. ¿Por qué tienen que tener ellas el control de los planes? ¿No es así? Esto fue algo que nació en la gran crisis del 2001-2002, cuando se creó el plan de jefas y jefes, en donde el movimiento piquetero salió a la luz, y en donde desde el gobierno nacional, para parar lo que realmente fue la crisis más grave de nuestra historia, se decidió que estas organizaciones piqueteras manejen un paquete de planes. El tema es que se dieron cuenta de que esto era un gran negocio político y económico, y entonces cada vez le presionan al gobierno nacional para adquirir u obtener el manejo de más planes. Entonces se ha transformado en un círculo vicioso, porque ya del 2002 han pasado casi 20 años, y estas organizaciones, en lugar de crecer su poder, cada vez acumulan más poder. De hecho, nosotros en nuestro gobierno, después de un par de años de tratar de mantener el status quo para que no se complique la gestión del ingeniero Macri, lanzamos el programa Haciendo Futuro para que de alguna manera empiece a darse esta especie de círculo virtuoso del que hablabas en un primer momento, pero bueno, después lamentablemente perdimos las elecciones, no se pudo mantener, pero nosotros intentamos conservar e impulsar ese espíritu que intentamos llevar adelante cuando fuimos gobierno de la nación.
No solamente es retórico lo que he dicho de círculo vicioso. Efectivamente, yo conozco gente que recibe un plan, que hace una changa, que trabaja, que tiene un trabajo informal y que no quiere pasar a la formalidad porque el No, patrón totalmente. puede hacerlo, sino porque va a perder ese plan. Por favor, no me pongan en blanco, lo he escuchado, porque pierdo el plan. Es un círculo vicioso en toda la extensión del término. Por eso, una consulta, quizás esta pregunta es extraña, pero estamos en Argentina. ¿Cuál sería la dialéctica a aplicar, dado el caso, para que esta propuesta admirable cuente con la aceptación, el visto bueno, resulte atractiva precisamente para los beneficiarios de ese plan? Estamos en Argentina, repito. Acá es regalar porque sí. Acá la única contraprestación que hay es un pancho, una gaseosa, ir a una marcha o bien exigirle el voto al beneficiario. ¿Cómo haces, Charlie, para poder hablarle, explicarle a la gente que es por su propio bien? ¿Cuál es la dialéctica? Acá hace falta indudablemente decisión política, voluntad política y hacerlo de manera progresiva y de manera armoniosa. Indudablemente que esto no es una tarea de un día para el otro y es una tarea que, como te dije, necesita de lo fundamental que es volver a la educación básica, a la educación de capacitación de oficios, a la educación en escuelas técnicas. Hay muchos barrios de la ciudad que vos sabés nos piden escuelas técnicas. Vos decís, ¿en los barrios piden eso? Sí, sí, sí. Sí. Varios barrios del sudoeste de la ciudad de Rosario nos dicen, che, ¿por qué en una parte de lo que hoy es la jefatura de policía, donde estaba la fábrica militar de armas, no se arma una escuela técnica para el sudoeste de la ciudad que tanta falta nos hace? Nos parece que es por ahí, es por ese lado. Y sin dudas que tiene que ser algo progresivo en donde estemos todos de acuerdo, pero ojo, esta prédica también nosotros estamos convencidos de que no cae en saco roto. Vos fíjate que varios de nuestros dirigentes están hablando de este tema, Miguel Pichetto, Patricia Bullrich, Waldo Wolf, nosotros aquí a nivel local en la ciudad de Rosario, y ya se ven algunos representantes del oficialismo que dicen, y bueno, tenemos que empezar a pensar en que los planes no son eternos. Lo dijo el otro día nada más y nada menos que el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, o desde la Secretaría de Agricultura Familiar, ante la enorme crisis por la que están pasando los sectores que necesitan mano de obra de recolección, los limones y las naranjas en Tucumán y en Entre Ríos, las manzanas en Río Negro, la vid en San Juan, Mendoza, Catamarca, La Rioja, Salta, el algodón en el Chaco, porque pasa lo que vos decís, falta en todos esos lugares esa mano de obra golondrina que era tan importante para seguir trabajando en la recolección manual, porque no hay otra forma de juntar manzanas o de juntar uvas que no sea yendo con el bolso al costado y por vid ir sacando la uva que después se va a transformar en el vino, que es uno de los orgullos productivos de la República Argentina y que ha ganado en estas décadas muchísimos mercados. Ahora, nos encontramos con la historia de decenas de productores que dicen, tuve que tirar mi producción porque no conseguí mano de obra para recolectar la producción de este año, porque la gente no quiere dejar los planes. Por eso digo, esta prédica hay que continuarla, porque si bien desde el oficialismo durante todos estos años se ha intentado mantener este status quo, hay cosas que ya desbordan. Claro. Si un productor de Gualeguay, como vimos el otro día, tuvo que tirar 50 hectáreas de limones porque no consiguió gente que los recolecte, y bueno, esto ya empieza a impactar en la economía y empieza a transformarse en un verdadero problema social, económico y productivo. Por eso digo, tenemos que seguir dándole, porque el mismo oficialismo se da cuenta de que esto es algo que no tiene ni pie, ni cabeza, ni sentido.
Vos mencionaste en su momento una frase interesante: los gerentes de la pobreza obligan a marchar con la amenaza de quitarles un plan. Hay casos no tan dramáticos, entre comillas, por ejemplo, el de Victoria Donda, que ofrece un plan a una empleada que tenía en negro para que no la denuncie. Eh, Remitiéndonos al plano local, rosarino en particular, para entender cómo está orquestado esto, ¿cuál es la respuesta que usted recibe de sus compañeros, de los demás concejales, más allá del color político, en este sentido? ¿Están más cerca de ser Victoria Donda o están más cerca de entusiasmarse con esto? Porque lógicamente esta propuesta, que es interesante y que convertiría en un círculo virtuoso lo que es un círculo vicioso, primeramente necesita el apoyo de todo el arco político local. Ojalá después pueda ser nacional o provincial. También necesita el apoyo de los medios masivos de comunicación rosarinos, lo cual yo noto que en torno a esta propuesta interesantísima están un poco tibio, adormilado, ¿no? Como le tendrían que dar más bola todavía, por decirlo de alguna manera. En el Consejo Deliberante de la Ciudad de Rosario, esta propuesta interesante, repito, ¿cómo fue tomada por sus colegas? Sinceramente, ha causado impacto porque el efecto positivo que generó en la gente fue realmente enorme. Desde el martes hasta hoy hemos recibido una cantidad innumerable de adhesiones. Obviamente que hay bloques que desafortunadamente siguen apoyando este tipo de prácticas, ¿no? El bloque de Ciudad Futura, que es de izquierda, por ejemplo, tiene un fuerte vínculo con Juan Grabois, y todos sabemos que Juan Grabois maneja la CETEP, que lleva adelante este tipo de prácticas. Está la agrupación Barrios de Pie, que hoy está cerca del intendente Pablo Jacquín. Nosotros, antes de San Cayetano, el 6 de agosto, el viernes anterior a San Cayetano, estuvimos en varios barrios de la ciudad porque, bueno, la gente te pide que vos vayas a los barrios a exponer los problemas, las carencias, las necesidades de los barrios y las hagas públicas, ¿no? Fuimos a Vía Honda, que es un barrio muy, pero muy humilde, de Avellaneda y Garibaldi, así para el costado, y la gente nos decía: nosotros mañana, sábado, tenemos que estar a las 12 del mediodía en Buenos Aires y 27. Nos lo avisó el puntero. Sinceramente ni sabemos qué tenemos que ir a hacer, pero tenemos que ir ahí. Y si no vamos, tenemos miedo de perder el plan. Entonces nosotros le dijimos: miren, mañana es San Cayetano, muy posiblemente haya una marcha, una movilización. Y fue efectivamente lo que pasaba, ¿no? Pero digo, más allá de eso, pensamos que tenemos que insistir. O sea que lo cierto es que acá en Rosario hay concejales que apoyan esas, concejales, hay un armado político que apoyan esas medidas realmente cuestionables, ¿no? Y que no se entusiasman con esta idea. Sí, definitivamente es así. Si bien hay otros representantes que quizá no lo pueden decir a viva voz, pero están muy de acuerdo con nuestra propuesta, y que no son todos del bloque. ¿Por qué no podría, por qué una persona no podría decir a viva voz, manifestar su apoyo a viva voz respecto de este proyecto? Y porque en algún punto es bastante políticamente incorrecto. Y esa es la diferencia que nosotros pensamos que tenemos Renata y yo con respecto al resto, ¿no? Que nosotros lo decimos, lo planteamos, pensamos que es así, y como te decía antes, machacando en el tema, insistiendo en el tema, se consiguen cosas. Te doy un ejemplo en otro ámbito. Te doy un ejemplo en otro tema de la ciudad. Nosotros decimos que en la zona de estacionamiento medido, la gente ya tiene que pagar una tarifa al Estado para dejar el auto tirado en la calle. Bueno, en esa zona de estacionamiento medido se tendría que prohibir la actividad de los cuidacoches. Es una ordenanza que le hemos presentado hace 10 años, la vamos renovando cada 2 años porque pierde estado parlamentario y hay que volver a presentarla, porque no prospera como tal, como prohibición. Ahora, en la zona de la Florida se consiguió que durante la época de verano haya un trabajo conjunto
entre estas personas que hacen este trabajo, Ujú. la cooperadora del Hospital Alberdi, una tarifa que fija el Consejo todos los años, y el trabajo está ordenado, con una tarifa lógica, sin extorsiones, y sabemos que la mitad de esa plata va a la cooperadora del Hospital Alberdi. Bien. Feria de las colectividades. Algo es algo. Feria de las Hace 6 o 7 años atrás, el estacionamiento era un descontrol, y si vos querías dejar el auto cerca de las colectividades, te arrancaban la cabeza, literalmente. Bueno, se tomó una decisión que fue, desde Sargento Cabral hasta Pellegrini, durante todas las noches de las colectividades, se fija una tarifa, trabajan una cantidad de personas que durante la semana están trabajando en toda la zona del Bajo, y con una tarifa razonable la gente podía dejar el auto e ir tranquila y sin extorsiones hasta la feria. Ojalá pronto estemos todos vacunados, ojalá pronto vuelva la feria de las colectividades, pero digo, ¿por qué voy al tema de que predicando algo fuerte, algo ostensible, vas consiguiendo resultados progresivos? Antes no se hablaba del tema de los cuidacoches en la ciudad de Rosario. Bueno, ahora te estoy dando 2 ejemplos de cómo, insistiendo con un tema en la agenda de la ciudad, se pudieron introducir algunas soluciones. ¿Es la solución definitiva? No, porque nosotros seguimos pensando que en la zona de estacionamiento medido la actividad debería estar prohibida, y no tenemos una mayoría para aprobar esa ordenanza, pero por lo menos se ha podido avanzar un poco, tanto en estos 2 ejemplos que te di, como en las Bien. zonas en donde estas personas funcionan como una mafia, ¿no? Sí, algo es algo. Bueno, cambiando un poquito de tema, precisamente acabas de tocar otra cuestión actual. Ojalá estemos todos vacunados, eso acabas de decir. Entonces, a mí me gustaría consultarte, ¿qué te parece a vos la propuesta de un colega tuyo de tu mismo partido, Roy López Molina, respecto de restringir el acceso de las personas no vacunadas a comercios, espectáculos y demás? ¿Qué opinión tenés vos de que las... Sí. Mirá, a ver, la gestión de las vacunas por parte del Estado Nacional fue pésima, horrible. Incluso la vicepresidenta se vanagloriaba el 24 de marzo de que nos salvaron los rusos y los chinos. Los rusos y los chinos no nos salvaron, nos clavaron, nos colgaron, la llevaron a juicio a Patricia Bullrich por decir que había un intento de un negociado raro con Pfizer. Se tuvieron que desdecir, salir a comprar rápidamente las vacunas de AstraZeneca, de Pfizer y de Moderna, pero me parece que si el Estado ha incumplido como ha incumplido, y al día de hoy me parece que estamos en un 21% del total de la población con 2 dosis, mal podemos restringirle el acceso a las personas cuando ha sido el propio Estado el que ha hecho una gestión tan pésima de las vacunas. Si nosotros, como en varios países normales del mundo, ya tendríamos un 70-75% de vacunados, entonces vos ahí sí podés ponerte exigente. Ahora, un Estado que ha fracasado de manera rotunda en los planes de vacunación no puede poner la vara tan alta. Es sinceramente la opinión que tengo. ¿Por qué te parece, Charlie, que hay tanta gente que no quiere vacunarse? Bueno, porque sinceramente los resultados, los balances y los testeos, tanto con la Sputnik como con las vacunas chinas, cuando se empezó a vacunar no fueron del todo claros. Incluso se empezó a vacunar con la vacuna rusa cuando todavía no había terminado la fase de testeo en adultos mayores. Empezaron a llegar las vacunas y se decía que la vacuna no servía para vacunar a personas de más de 60 o 65 años, que son la población de extremo riesgo. Por eso hay tanta gente que duda y dice, no, yo voy a esperar la Pfizer, o yo voy a esperar la Johnson, o yo voy a esperar la Moderna. Indudablemente que se ha generado, lamentablemente, y vuelvo a repetir, en la mala gestión del Estado, una duda en la gente. Una duda en la gente. Yo tengo un amigo
que me sorprendió con una opinión que me dio en este sentido. Le consulté si se había vacunado y me dijo, no, no me vacuné. Me voy a vacunar cuando la vacuna deje de ser experimental. ¿Acaso los políticos están al tanto de que se trata de una vacuna experimental en fase 3? Y también, ¿acaso están al tanto de las mismas cifras que el Ministerio de Salud de la Nación está ofreciendo, que se pueden cotejar en Internet, respecto de que hoy hay un enorme porcentaje, cercano al 90%, de que las personas que están falleciendo, curiosamente, en gran medida estaban vacunadas con las 2 dosis y en menor medida con una sola dosis? Es curioso que la gente, habiéndose vacunado contra algo, luego se muera de ese mismo algo contra lo que se vacunó. ¿Acaso están enterados? ¿Investigan un poco en este sentido los políticos en general? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, nosotros vamos siguiendo indudablemente todas las estadísticas, vamos viendo toda la evolución de la enfermedad en el mundo, incluso este tema de la variante Delta, que sería menos mortal, pero más fácilmente contagiable. Pero hoy, a 8 meses de iniciado el año 2021, realmente ahora sí se nota un incremento de fallecimientos en casos de COVID-19. Pero curiosamente es a partir del año en que se empezó a inocular a la gente. En fin, es un tema bien complejo. No, lo que pasa es que nosotros, a ver, justamente se dio en los últimos meses la llegada de la segunda ola, con un tema que además tuvo que ver con otra pésima decisión del gobierno. Y esto es una cuestión sanitaria y de mala gestión sanitaria, porque el gobierno nacional innecesariamente nos encerró durante 4 meses, terminó de fundir la economía, y cuando nosotros salíamos a decir algo, nos decían que éramos asesinos. Cuando un grupo de intelectuales cercanos a nuestra fuerza política acuñó la palabra infectadura, nos dijeron barbaridades. Pero bueno, lo que pasó fue que... Sí, ya conocemos las maneras que tiene el kirchnerismo para llevar adelante sus absurdos. El tema es que el encierro del año pasado fue tan brutal que ante la inevitable llegada de la segunda ola, y en donde quizás el gobierno tendría que haber tomado una decisión más fuerte, lo del 2020 fue tan brutal que no pudo volver a tomar la misma decisión sanitaria cuando quizás la tendría que haber tomado. Pero después de lo que habíamos pasado y después de toda la economía prácticamente fusilada, volver a tomar la decisión de la cuarentena estricta era políticamente imposible. ¿Por qué? Porque fue una muy mala decisión de ellos haber hecho la locura que hicieron durante el año pasado. Te metían preso, te iniciaban causas penales, no le dejaban tomar sol a esta famosa señora de la ciudad de Buenos Aires porque estaba sola en un parque, no podíamos salir a caminar. Un papá no pudo ir a ver morir a su hija, darle el último abrazo. Otra persona tuvo que llevar a su hija enferma de cáncer 5 kilómetros bajo el sol en el norte, porque no podía ingresar con su vehículo. Se han hecho despropósitos. Y también, además, hay gente que ha sido presuntamente asesinada por incumplir precisamente la cuarentena. Presuntamente no. Lo que pasó con el chico Espinosa en Tucumán, lo que pasó con el chico Astudillo Castro en la provincia de Buenos Aires, los 3, 4, 5 casos que sucedieron en la provincia de San Luis, una locura total. Lo que pasó en Formosa, un delirio que no tuvo... Lo que está pasando todavía ahí en Formosa. Lo que está pasando todavía en Formosa, un delirio total y absoluto. ¿Y qué pensás vos del pase? ¿Qué pensás vos del pase sanitario? Otra vez te vuelvo a plantear exactamente lo mismo. Un Estado que ha incumplido de manera tan tremenda sus cuestiones básicas no puede ponerse en exigencias absurdas. Sinceramente, me parece que dentro de 3, 4, 5, 6 meses, cuando
tengamos un porcentaje importante de la población vacunada, tengamos el stock de todas las vacunas y la gente pueda elegir con qué vacuna inocularse, empezar a levantar ciertas restricciones y quizás sea discutible. Sentido común mediante. ¿No sería lógico que la vacuna se desarrolle un poco más, que deje de estar en la fase de experimentación para pretender que haya mayor cantidad de vacunados? No olvidemos que la vacuna está en fase experimental. Eso no es un dato menor. ¿No sería más razonable pensar, pucha, primero que terminen de perfeccionar la vacuna, que revisen todos los efectos adversos, que de hecho se dan, y muchos, y aunque la prensa no hable, y después procuramos una campaña masiva de vacunación? Pienso. Sí, a ver, ya el tema está planteado, la gente mayoritariamente está aceptando la vacunación. Pero primero, pero vos primero me dijiste que solamente el 21% de la población se vacunó. Entonces, ¿cómo que? No, pero eso es porque el Estado falló. El Estado tuvo una enorme falla en la gestión de las vacunas, porque hubo una traba ideológica por parte de la señora vicepresidenta, que sabemos muy bien es quien gobierna en el país. El presidente es un gerente designado. Quien toma las decisiones políticas fuertes en la República Argentina es la vicepresidenta de la Nación. Y la que impidió la entrada de las vacunas con mayor desarrollo científico a la República Argentina fue, digámoslo con todas las letras, Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. Excelente. Digámoslo con todas las letras. Antes de irnos de este tema, inevitablemente, ya que sos rosarino como yo, me gustaría conocer tu opinión también respecto de los hechos que tuvieron lugar en el Monumento Nacional a la Bandera el 25 de mayo pasado, donde fueron apresadas una treintena de personas, entre ellos médicos, que venían a pedir un debate científico en torno a todo esto. ¿Qué opinás de que la patota policial provincial haya actuado como en los tiempos más oscuros, como se pretende, de nuestra historia? Sinceramente me parece que fue un exceso. Bueno, un grupo de personas que se estaba expresando. No era ni más ni menos que un grupo de personas que se estaban expresando. Vos podés tener una opinión disidente, vos podés tener una opinión que no tenga que ver con la opinión quizá mayoritaria, pero sin dudas la reacción fue total y absolutamente desproporcionada. La reacción fue, sin dudas, total y absolutamente desproporcionada. Me voy a permitir aclararte que yo mismo he sido una de las personas que fue arbitraria, ilegal, inexplicablemente privadas de su libertad, precisamente como ciudadano, para haber ido a escuchar a esos médicos que venían, y como periodista a recabar el testimonio que tanto necesitaba y que no pude recabar como yo hubiera querido hacerlo, sino que lo recabé de la peor manera, estando preso. Bien, agotado este tema, me gustaría que vayamos redondeando. No puedo estar con una persona como usted, tan identificada con lo más puro del macrismo, y preguntarle, ¿por qué no fue Mauricio Macri reelegido presidente? ¿Qué falló? ¿Cuál es la autocrítica? Para mí, tendríamos que haber sido, aún corriendo el riesgo de un primer impacto negativo, tendríamos que haber sido mucho más precisos con el diagnóstico del país que recibimos. Habíamos recibido un país con un desequilibrio financiero, fiscal y cambiario realmente terrible. La gestión de Axel Kicillof al frente del Ministerio de Economía fue espantosa, y eso se tendría que haber explicitado a la gente de manera más fuerte, brutal, si se quiere, el mismo 10 de diciembre, día en el que Mauricio asumió la presidencia de la Nación. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Ellos hicieron eso a la inversa. Totalmente, lo tendríamos que haber dicho, le tendríamos que haber planteado a la gente cuál era la realidad estricta y absoluta
de la República Argentina. ¿Y por qué no lo planteó así? Por eso, fue una mala decisión política comunicacional que se tomó en su momento. Después, a mí me parece que se avanzó mucho en muchos temas, en la transparencia de las obras públicas, en tratar de desarticular lo que hablábamos al principio, el perverso sistema de planes sociales, que, como te decía, hubo una etapa en donde, una segunda etapa en donde se intentó generar este círculo virtuoso del que hablamos en el primer bloque. Después se avanzó mucho en la digitalización y el acceso de todo el mundo a los trámites del Estado, que hoy hemos vuelto para atrás y se han transformado en un verdadero engorro para la gente. Ahora, vos fíjate, lo que yo te digo, machacás y hay cosas que quedan. ¿Por qué? Los registros públicos de la Casa Militar de acceso y egreso a la Quinta de Olivos. Se armó un verdadero escándalo con las fiestas y la foto. Todo eso se sistematiza de manera distinta a partir de nuestra gestión. La famosa compra del arroz, las lentejas y el aceite del Ministerio de Desarrollo Social en plena pandemia. La compra de los sueros y las otras cosas que el PAMI adquirió con sobreprecios también en plena pandemia. Por eso digo, podemos haber perdido una elección. Nosotros pensamos que tenemos que ir con todo en esta elección del 2021 para plantar una bandera y darle para adelante y ampliar la base de Juntos por el Cambio de cara al 2023, para en el 2023 terminar definitivamente con el ciclo del kirchnerismo en la República Argentina. Pero lo que decimos es que hay cosas que se hacen y que después no cambian totalmente, y por eso, más allá de que, obviamente, vuelvo a la pregunta, hubo sí un error estructural en el manejo de la cuestión económica y en la cuestión inflacionaria. Y esto me parece que fue lo que terminó incidiendo, sobre todo en los sectores medios, en su voto del año 2019. Aún así, con la oposición jugando al helicóptero durante 4 años, Mauricio sacó el 41% de los votos y quedó con el mandato finalizado de Mauricio. Y ese 41%, una oposición fuerte, estructurada y con ganas de seguir peleando y cambiar las cosas. Bien, esperemos. ¿Está decididamente decidido, valga la redundancia, perdón, Macri a presentarse nuevamente como presidente? ¿O hay algún otro? No, sinceramente no es una pregunta que te pueda responder porque él tampoco la responde, ¿no? Vos tenés ya 2 referentes de Juntos por el Cambio que han dicho que quisieran jugar esa instancia presidencial y que son Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, y que se puede definir eso en una PASO, indudablemente, en una primaria, en una interna. Hay dirigentes del radicalismo, como Cornejo, por ejemplo, que también ha dicho que si se dan las condiciones quiere participar en una interna, en una PASO de Juntos por el Cambio, y me parece que ese tiene que ser el camino en el que decidamos nuestras candidaturas en el año 2023. Bien, volviendo a nuestra ciudad, Rosario, ¿dejará Rosario alguna vez de ser una ciudad narco? Quiero decir, socialista, ¿alguna vez habrá otra opción después de cuánto hace que están los socialistas acá? ¿Qué hace falta? ¿Por qué siempre estamos con lo mismo? Siempre y nunca avanzamos. Estamos cada vez peor, cada vez más Villa Miseria. 30 años a esta parte, cada vez peor. Barrios que antes eran barrios residenciales. Recorremos Circunvalación nada menos. Sí. Hoy tienen villas por todos lados. ¿Cuándo vamos a poder empezar a crecer otra vez? Rosario es la segunda o tercera ciudad más grande del país. Tenemos un potencial industrial enorme para este país. ¿Por qué estamos estancados en esto? Bueno, otra vez volvemos al tema de la decisión y la voluntad política, ¿no? La gestión del socialismo en materia de seguridad a nivel provincial fue muy mala, hay que decirlo. Y de hecho la gente los castigó por no haber podido solucionar las cuestiones que tienen que ver con la inseguridad y el narcotráfico. Pensó que su posición fue muy débil, quedó muy debilitado el ex gobernador Bonfatti
al momento de renunciar al juicio oral y público por el atentado contra su casa, nada más y Muy nada raro menos. esto, muy raro. Y se dio un voto de esperanza al gobierno de Perotti, que lamentablemente en la expectativa más grande que tenía la gente, eligió mal, eligió a un pésimo ministro de Seguridad como lo fue Marcelo Saín, y perdimos lamentablemente casi un año y medio en tratar de volver a tener buenas Pero políticas de seguridad. no solo que eligió mal, sino que además se fumó, hablando mal y pronto, un año entero y un año y pico de forreada del mismo Saín al gobernador. Se demoró mucho. ¿Cómo? A ver, Yo no tenía esta sí, imagen de un Perotti tan blando, tan manejable, tan títere. Yo pensé, por lo menos su aspecto, pucha, al fin vamos a tener un señor. Y vino Caperucita Roja, es realmente un hombre sin alma, para no irme al extremo. sí, no, indudablemente fue un gravísimo error del gobernador Perotti haber nombrado a Marcelo Saín al frente del Ministerio de Seguridad. No sé si el error no es Perotti también, no sé si el error no es Perotti, porque esto... Por eso Perotti cometió el grave error de nombrar a Saín, que cometió un error imperdonable en política de seguridad. Se peleó con toda la policía. Y vos te tenés que pelear y tenés que tratar de meter presos a los malos policías, que como en todas las profesiones de la vida, son minoría, porque la mayoría de los policías son personas laburantes. Vos ves a los chicos que están caminando por la calle, chicos y chicas, muchos del norte de la provincia, muchas chicas que son del departamento Vera y que durante el mes están 20 días en Rosario y una semana con sus hijos en Margarita, en Los Amores, en Vera, en Calchaquí, y están haciendo un esfuerzo trabajando de policías en la ciudad de Rosario. Entonces, y si capaz vos que decís, acá tienen que dormir en el piso, ojo. no, sí, por eso, Las entre 4 o condiciones, 5... tengo muchos amigos policías. Y las entre, condiciones... entre 4 o 5 tienen que alquilar un monoambiente. Me consta que es así y que así viven y que hacen un gran esfuerzo para mantener a sus hijos de esa manera. Y 3 semanas no lo ven y una semana sí los pueden ver mientras los hijos se crían con sus abuelas. Pero si el ministro de Seguridad te dice que los santafesinos somos todos unos negros que nos gusta dormir la siesta, y sobre todo que la policía de Santa Fe tiene esa condición, obviamente, ¿con qué ganas a mí me va a salir? Me causa gracia, pero lo que me parece extrañísimo, inexplicable, que no le haya dado un boleo en el trasero al minuto de haber dicho eso el gobernador. En fin, Bueno, fue un gravísimo error. Y el otro tema es la desprotección que sufrimos por parte del gobierno de la Nación, porque hoy tenemos la cuarta parte de los agentes federales que teníamos durante la gestión de Patricia Bullrich, y vos te habrás dado cuenta, y nos lo dicen todos los rosarinos, y lo vemos nosotros en la calle, las pocas fuerzas federales que están pidiendo carnet y tarjeta verde. Un delirio. En el centro, los federales, bien equipados, bien armados, bien entrenados, con buenas camionetas, tienen que ir a las zonas calientes, tienen que ir a Las Flores, tienen que ir a Tablada, tienen que ir a Saladillo, tienen que ir a Ruillón y Boulevard Seguí a patrullar. Prefectura, con lo pertrechada que puede estar en Oroño y el Río. Por favor. No, un delirio. Un delirio. Un delirio. Por eso decimos, hay cosas que... A ver, y esto no se soluciona con 50 millones de dólares de inversión en equipamiento. Esto se soluciona con una reunión entre municipalidad, provincia, nación, es decir, che, muchachos, miren, el carnet y la tarjeta verde lo va a pedir tránsito, con la asistencia de un policía. Y después, las chatas de prefectura van a los barrios. Obvio. Las chatas de prefectura van a los barrios. Vos, otra como vecino de Rosario, te voy a decir una cosa. Cuando yo salgo del trabajo, hay algunos días en que tengo que llevar a mis compañeras de trabajo a sus casas, porque justo se dan días, jornadas, en donde el robo, el arrebato, es increíble. A fulana que la tiraron de la bicicleta para sacarle la cartera, a la otra que le robaron la moto, este otro que le pegaron un tiro. Es increíble, hay días que se potencia, o que no está la policía, no sé lo que ocurre, pero hay días que yo tengo que, con el auto, llevar a mis compañeras a sus casas, porque tienen miedo.
esto se lo digo a usted, Charlie. Por favor, hay gente que vive con miedo que no puede ni siquiera hacer 5 cuadras en zona sur, por darte un ejemplo, porque tiene miedo. No se puede más vivir así. Algo hay que hacer. ¿Y dónde ponemos a prefectura? En Oroño y el Río. Un delirio. Un delirio. Así que bueno, pero bueno, esta es la idea que tenemos, crear una fuerza municipal unificada, disolver Lagún directamente, que en cada uno de los móviles de esa fuerza municipal unificada haya un efectivo policial o de fuerzas de seguridad. Disolver Lagún. Sí, definitivamente. Muy políticamente incorrecto eso. Lo van a querer matar después de decir eso. Bueno, a ver, yo denuncié al sindicato porque utilizaban las chatas de la municipalidad en las marchas durante los paros del año pasado, y eso me costó varias puteadas, pero no me importa. No me importa, porque estamos para cumplir con nuestro trabajo. Está bien. Siga así, va a tener mi apoyo, se lo garantizo, lo voy a estar bancando. Y por último, y ya finalizamos, no quiero una opinión extensa, pero sí, ya que tengo la suerte de hablar con vos. Del 1 al 10, ¿qué puntaje le daría al intendente Hafkin en lo que va de su gestión? Del 1 al 10. Y por ahora un 5. Por ahora un 5 porque me parece que no ha tomado... No aprueba con eso. Y no, pero me parece que no ha tomado con la fuerza que hay que tomar el principal drama que estamos viviendo los rosarinos. Para mí el intendente tendría que estar todos los días, diciéndole al presidente de la Nación, a la ministra de Seguridad, a los diputados y senadores de la provincia de Santa Fe, hagamos algo para que prioricen a Rosario en el tema de seguridad y lucha contra el narcotráfico. Me parece que en ese tema, en ese punto, y en una promesa incumplida del intendente, que es la unificación de las fuerzas de control municipal, está en deuda. Y es hoy por hoy el tema más importante de los rosarinos. Entonces, si en el tema más importante de los rosarinos, desafortunadamente, ha fallado, en otras cosas nosotros hemos puesto el hombro el año pasado. Cuando nos pidió, como concejales, pasar varias partidas al área de salud para afrontar la emergencia sanitaria y alimentaria que generó la pandemia, estuvimos de acuerdo y votamos. Cuando el intendente tomó la decisión de que toda la ayuda alimentaria de la ciudad se nuclee en el Banco de Alimentos Rosario, lo apoyamos. Y la rebaja del 30% de nuestras dietas que nosotros hicimos en diciembre del 2019, aún antes de saber que el mundo iba a entrar en pandemia, fue toda al Banco de Alimentos Rosario, respaldando la decisión del intendente. O sea que no nos puede decir que fuimos una oposición salvaje en plena pandemia. Y que no se enoje ahora que estamos disconformes. Yo, particularmente como ciudadano, cuando él ganó, si bien yo no lo voté, pero cuando él ganó me sentí aliviado porque al fin nos sacábamos un poco todo, no del todo, pero un poco todo ese peso del socialismo duro que veníamos soportando. Yo estuve contento porque tenía referencias de que él era muy buena persona y que venía de una buena familia. Al día de hoy, así como lo banqué en un principio, ahora lo tengo que desaprobar como ciudadano. Pero bueno, es mi punto de vista parecido al suyo. A ver, no, yo también sostengo de que es una buena persona, que tiene una larga experiencia política y que viene de una buena familia. Su mamá fue una gran pedagoga, una psicóloga muy si escucha esto, exacto, si escucha esto, que lo tome como una invitación, nuestro entusiasmo, renovamos nuestro entusiasmo en él, simplemente. Pero no, hay que ponerle las pilas a las obras básicas en los barrios, a las luces LED, a las alarmas comunitarias, a las cámaras de videovigilancia que faltan en los barrios, y sobre todo a lo que te decía antes, ¿no? Insistirle mucho a Nación de que manden tropas federales. Excelente. Bueno, con nosotros entonces el concejal rosarino de Juntos por el Cambio, Charly Cardoso. Mucha suerte con esa propuesta de convertir los planes sociales en oportunidades de inserción laboral. Cuente conmigo para lo que sea en eso. Realmente me genera todo el entusiasmo del mundo. Y quisiera que los demás compañeros suyos también se hagan una misma voz en este sentido. Le mando un abrazo. Vamos a insistir. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, Charly. Muchas gracias. Escribía Periodismo para Periodistas. Hacete oír. ¿Tenés algo para decir? Decilo. Envía tu mensaje a info@davidrey.com.ar. On the Radio.